Bien, vamos buscando en nuestras Biblias, 2 Corintios 5, 14. Vamos a leer desde del 14 al 21. Segunda de Corintios 5, 14 al 21. ¿Todos lo tienen? Si a alguien le falta, avise. Bien, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Son varios textos conocidos. Este pasaje abarca muchos pasajes que conocemos y hemos estudiado en diferentes momentos. Y quería enfocarme principalmente en dos objetivos. Bueno, pensando en esto, en la oración que tuvimos recién, con la vida que tienen los hermanos del otro lado del mundo, que es tan diferente a la nuestra, tan ajena a nuestra realidad. Entonces, el propósito de nuestra vida en Cristo, está marcada por el conocimiento que tengo de Cristo y de su Evangelio. Eso sin importar, no importa el lado del mundo que estemos, Dios es el mismo, el Evangelio es el mismo, la cruz es la misma, y vamos a ver ahora un par de cosas. Ya no vivo para nosotros, como decía este versículo, ya no vivo para mí como antes. Ahora mi vida está marcada por la obra de Dios a través de Cristo en nuestra vida, ¿sí? Nosotros somos cristianos, somos nuevas criaturas, como vamos a estar viendo, eh, tanto como los hermanos de allá. No más que a nosotros, nuestra familia, posiblemente no nos echó, no nos persiguen en el trabajo, no nos persiguen en la calle si andamos con una Biblia, sino que tenemos libertad que nuestros hermanos no tienen. Pero bueno, pensando en esto, pensando en nuestra realidad, ¿qué podemos aplicar? Pues si yo quiero por ahí aplicar algo de hermanos del otro lado del mundo, se me hace difícil porque es totalmente ajeno, como dije. El apóstol Pablo, que escribió esta carta a los hermanos en Corinto, ellos tenían un estilo de vida que no era por ahí el mejor, y le mandó la carta de Primera de Corintios, que está antes de esta, y después Segunda, que también es otra, una confirmación, es una enseñanza más todavía de lo que le había dicho antes. Y en esta parte, antes de que él comience con las instrucciones sobre la vida diaria, da una base teológica firme sobre por qué somos hijos de Dios, por qué nuestra vida tiene que ser de esa forma. Quiero que veamos 3 puntos hoy. Primero, la centralidad del Evangelio en mi vida. Esto es universal a todos los cristianos en toda la historia. El Evangelio tiene que ser central en nuestra vida. 2 Corintios 5:21, ahí al final de lo que leímos, dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Evangelio, lo que conocemos, lo que disfrutamos, lo que amamos, lo que es central, debería ser central en nuestra vida. En 1 Pedro 3:18 dice que Cristo murió, fue el justo por los injustos, por nosotros. Y esta noche quiero que pensemos
en este evangelio. El evangelio que hace que hermanos del otro lado del mundo se escondan, aprovechen un ratito para poder hablar de Dios, le hablen a otros de Dios. Y nosotros tenemos a veces el evangelio como algo tan común, tan cotidiano, que no le damos la centralidad que merece, la centralidad que tiene que tener en nuestra vida. Entonces, quiero que pienses en tu vida, quiero que pienses en todo lo que, desde que Dios te salvó hasta acá, y si no te salvó, presta atención, Dios te puede salvar también si no sos hijo de Dios, pero principalmente enfocado a los que somos hijos de Dios. Cristo murió por nosotros, y esa es una realidad que tiene que modificar nuestra vida. Así no modificó capaz socialmente, como a estos hermanos, pero tiene que modificarte. No puede ser el mismo que una persona que está cruzando la calle ahí, simplemente que venimos acá a unas reuniones, tenemos unas actividades sociales. No, el Evangelio es central, tiene que ser central en tu vida. Leíamos acá en el 15, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hablando del Evangelio, el apóstol Pablo muchas veces va a usar el término de muerte, de vida, y acá vemos que tenemos que estar muertos al pecado. Y podemos pensar, ¿pero no estábamos muertos antes de Cristo? O sea, en Efesios 2, si lo leemos rapidito, se los leo yo enseguida. Efesios 2. Dice, y Él los dio vida a vosotros, a ustedes, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿estaba muerto antes y sigo muerto ahora? ¿Cómo es? Antes estábamos muertos, esa muerte natural, estábamos separados de Dios. Estábamos completamente ajenos a la relación con Él. Estábamos muertos en cuanto a poder relacionarnos con Dios. Entonces, es diferente a la muerte que nos dice acá. En el 15 dice, y por todos murió, para los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Nosotros, en Romanos 6, si alguien lo puede leer, mientras alguien me pasa un mate. Romanos 6 y 7. Bien, gracias. Entonces estamos muertos nosotros, pero no como estábamos antes de conocer a Cristo. Estamos muertos al pecado. Estamos muertos hacia lo que va en contra de nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. No podemos abrazar el Evangelio, abrazar la fe, abrazar a Cristo, ser nuevas criaturas y que el pecado siga igual en nuestra vida. El pecado, nuestra relación con el pecado tiene que cambiar si somos sus hijos. Morimos a nosotros mismos y vivimos para Dios. En un libro que se llama Discipulado, de Mark Dever, da un ejemplo de esto, de qué significa morir al pecado. Morir a uno mismo, morir a uno mismo, significa que para mí va a ser mejor morir que pecar ante Dios. Esa es la relación con el pecado. Para mí va a ser mejor morir que la mentira, va a ser mejor morir que la lujuria, va a ser mejor mentir que la avaricia. Y así con los pecados. A eso es lo que se refiere cuando dice que tenemos que hacer morir. Realmente, y cuando estamos muertos, eso significa que estamos muertos al pecado. Que nosotros vamos a amar más el Evangelio que el pecado, obviamente. No significa que no pequemos, no significa que vivamos vidas perfectas, pero nuestra relación ante el pecado tiene que cambiar. Entonces necesitamos esa centralidad en el Evangelio en nuestras vidas. El Evangelio que conocemos hace años, hace poquito, hace mucho, que conocemos mucho, que hemos profundizado, o que conocemos un poquito por arriba. Es que tenemos que profundizar, tenemos que conocer el Evangelio y amar el Evangelio, y el Evangelio tiene que ser central en nuestra vida. Como dice acá el texto, para los que viven, todos los que estamos vivos, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si yo no amo cada vez más el Evangelio, cada vez más cada vez más lo que Cristo hizo, yo no puedo tener
como el centro de mi vida el Evangelio. Entonces, primero era eso, que el Evangelio tiene que ser central en mi vida. Y esta vida es una nueva vida, como leímos un texto muy conocido que dice que el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Una nueva vida que es completamente diferente a lo anterior. La vida en el Evangelio tiene que ser diferente a la anterior. ¿Por qué? Porque ya no estamos viviendo con lo que amamos, que era el pecado, sino que estamos viviendo con lo central, que es Cristo en nuestra vida. Ahora tenemos un propósito nuevo, ¿sí? Que es vivir para Dios. Nuestro propósito es vivir para Dios. Cambió en nosotros también, pasamos de ser enemigos de Dios a ser embajadores de Dios, como dice acá el texto. En el 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Antes éramos enemigos en nuestra mente, en nuestra acción, en todo lo que hacíamos, estábamos en contra, y ahora somos embajadores de Dios. Y nuestro otro propósito, es parte del mismo, que es cumplir el mandato, cumplir lo que Dios nos dice, el mandato de Dios. Como decía Tommy en la apertura, puesto los ojos en Cristo. Y eso no es algo abstracto, de, bueno, voy a pensar, voy a elevar simplemente mi pensamiento en Cristo. No, tengo que enfocarme en su persona, tratar de conocerlo. Es una persona y Él se relaciona con nosotros a través de su Espíritu, a través de su palabra. Y no fuimos salvos simplemente para adorar a Dios. Ese es un privilegio muy grande que tenemos. Pero si hubiera sido ese el fin del Evangelio, de la salvación, cuando creíamos en Cristo, nos arrepentimos por nuestros pecados, nos mandaba al cielo. Ahí teníamos una adoración perfecta, sin pecado, sin todo lo que batallamos todos los días para adorar a nuestro Dios. Ese no era el fin. El fin era y es expandir su reino a través de nosotros para su gloria. Él es glorificado con esto. Entonces, como tercer punto, tenemos un encargo. Tenemos, como dije antes, primero, el Evangelio tiene que ser central en nuestra vida. Tenemos una nueva vida y esta vida viene con un trabajo, ¿sí? No, Dios no nos salvó para que estemos simplemente flotando. Dios nos dio un propósito, un trabajo. Los que trabajamos nos pagan para que hagamos algo, ¿sí? Algo en específico. Te dan un sueldo porque vos sos mejor que mucha gente en hacer algo en particular que otra gente no. Y tenemos que hacer ese trabajo. Nos pagan por eso. Es como los memes, eso, tenías un solo trabajo, tenías que pintar y hiciste todo mal. A veces, lamentablemente, nos comportamos así, pero lo que quiero decir es que tenemos una misión. Tenemos un propósito principal en nuestra vida que es predicar el Evangelio de Dios. Tenemos que vivir para eso, vivir para dar testimonio de lo que Él hizo. La misión entonces es cumplir ese trabajo, es predicar la reconciliación, es predicar el Evangelio, es predicarles a otros lo que Cristo hizo por nosotros. Quiero que veamos, que pensemos algo. Nuestro testimonio, hermanos, es muy importante. Nuestro testimonio, lo que ven las otras personas, es importante porque ellos pueden ver vidas cambiadas, pero no es suficiente. Las personas necesitan el Evangelio, necesitan decir, Jesús te ama, murió por vos, estás en problema con Dios, necesitas reconciliarte con Dios. Nuestro testimonio puede ser un paso previo a la evangelización, ¿sí? Cuando le hablamos a las personas, ellos no van a ser transformados por lo que Dios hizo en mi vida, sabiendo, van a decir, Pablo antes era así y ahora sí, soy salvo. No, ellos son salvos por lo que Cristo hizo. Y nosotros debemos predicar ese mensaje. Debemos ser claros y debemos ser, por la palabra, intencionales. Debemos ser intencionales en predicar el Evangelio. Y este Evangelio, esta reconciliación, que es unir dos partes que estaban mal, estaban separadas, estaban peleadas. La reconciliación es también, esta palabra significa de lo que estaba escrito en el original, un cambio de enemistad a amistad. También se hablaba cuando algo se renovaba, algo se corregía, se arreglaba un puente o lo que sea,
eso fue reconciliado, fue cambiado para bien, cambiado para un uso correcto. Nosotros somos mandados a predicar el evangelio de la reconciliación, a decirle a la gente que está en falta ante este Dios. El encargo entonces es predicar el evangelio bíblico. Y el evangelio bíblico no podemos decir a las personas, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, va a estar todo bien, no te va a pasar nada, te podemos prometer una vida feliz, te prometemos una vida sin problemas, te prometemos lo que quieras, plata, poder, eso lo promete el diablo, una tentación de Jesús. Pero nosotros tenemos que predicar el evangelio bíblico, ¿sí? Predicar el evangelio verdadero a las personas. No somos vendedores ambulantes que vamos ofreciendo algo, sino que somos como hay una ilustración que me gusta mucho, somos como mendigos que encontramos un lugar donde nos dan pan y le decimos a otras personas, vengan, acá hay comida, acá hay refugio. Eso es el acto de evangelizar. De decirle a otras personas, en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna. Entonces, el evangelio bíblico principalmente podemos encontrar que tiene dos partes. Primero es la vista hacia lo eterno. Si leemos acá en 2 Corintios 5, 10 y 11, un poquito antes de donde estábamos, dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también les sea a vuestras conciencias. ¿Sí? Nosotros sabemos, tenemos por la revelación de Dios en su palabra que debemos tener en vista lo eterno, que esto va a pasar. Y decirle a la gente, decirle a nuestros allegados, a los que tratamos siempre, que esto va a pasar, que te vas a encontrar con Dios. Un evangelio que no tenga en cuenta la vida eterna no es un evangelio, es simplemente, no sé, terapia para el momento, que puedas estar bien y acompañado, pero no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico también tiene en cuenta entonces la eternidad y tiene en cuenta el carácter de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, dice el versículo 11. Sabemos que vamos a enfrentar a Dios. Y eso en una persona que no conoce a Dios debería darle temor. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar ante un Dios santo. Y también en el versículo 14 vemos cómo el saber que nos vamos a enfrentar ante Dios a nosotros nos motiva. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos lleva, nos motiva a los otros a hablar. Cuando estamos de este lado de la cruz, ese carácter de Dios nos lleva a predicar más. ¿Por qué? Porque Dios, como nos amó a nosotros, va a amar a mi familia, va a amar a mi amigo. Por eso es que debemos predicar y llevar esto. Somos enviados por Cristo, no es que nos envían acá los ancianos o alguna organización, los hermanos que están predicando allá, no es que ellos sí son sostenidos, son enviados, pero lo principal, su misión principal es dada por Cristo mismo. Mateo 28, 18 en adelante podemos leer un texto muy conocido, llamado como la Gran Comisión, desde el 16, 18 está bien. Dice, es Jesús hablando, dando la Gran Comisión, lo que conocemos como el Gran Mandato a predicar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestro propio Señor nos manda a predicar, a llevar el Evangelio, y Él, como dice, no nos dejó solos. Vemos acá tres cosas sobre este mandato. Rápidamente se las leo para que no se nos vaya tanto el tiempo. Primero, que predicamos en base a la autoridad que Dios nos dio y en la autoridad que Él tiene. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice acá. Entonces, Jesús con toda esa autoridad nos manda a predicar. Predicamos lo que Él dijo y lo que Él hizo, toda su vida y toda su obra. Y también vamos con la confianza sabiendo de que Él está
con nosotros. Entonces el mandato que tenemos de ir a predicar no es simplemente puede ser una costumbre o un mandato de la iglesia local, es un mandato de Jesús mismo que vayamos a predicar. Y no es algo que manda simplemente a los que quieran, ¿sí? Esto va para todos nosotros. Volviendo entonces al texto de 2 de Corintios, somos entonces embajadores de Cristo, ¿sí? Somos salvos por un propósito, somos salvos porque somos embajadores de Cristo. Esta palabra embajadores que acá leemos, nosotros a veces lo relacionamos con la parte diplomática, y en la antigua Roma también tenía que ver eso un poco más fuerte. ¿Por qué? Cuando el Imperio Romano iba y conquistaba un territorio, un país, mandaba después a 10 embajadores, ¿sí? A 10 personas que ocupaban un cargo en el gobierno y iban junto con el comandante que guió toda esa expedición, toda esa batalla. Sabemos que todo era muy sangriento, todo era muy fuerte, y ellos iban junto al general victorioso. Ellos con las personas que no fueron asesinadas, que estaban en ese lugar, consensuaban los términos de paz, ¿sí? Decían, bueno, si ustedes hacen esto, para el imperio va a haber paz. Ellos eran responsables de introducir este nuevo territorio al imperio. Entonces, los embajadores hacían eso. Una vez que se conquistaba, iban y ponían todas las reglas, todas las normas que el imperio tenía. El uso que le da el apóstol Pablo en muchas de sus cartas representa igual de esa forma en lo espiritual, ¿sí? Nosotros somos mandados como embajadores a decir, estas son las condiciones de paz. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Pero nosotros vamos y decimos a la gente, si querés paz con Dios, estas son las condiciones que Dios puso, estas condiciones que Dios da. Nosotros tenemos que ir y presentar las condiciones a las personas para estar en el reino de Dios. Y estas condiciones es solo por Cristo, solo por su obra, solo por gracia. Como leíamos en el versículo 21, ¿sí? Es hecho por la obra de Cristo. También los embajadores eran ciudadanos que no eran de ese pueblo donde estaban viviendo. Un embajador que estaba en un territorio, él era de otro, era enviado hacia otro lugar. Y nosotros también, no somos de este mundo. Somos embajadores, sí, estamos acá. En nombre de nuestro Dios tenemos que ir y predicar. Pero nosotros no somos, somos como peregrinos, ¿sí? Dice la Biblia. Entonces, para ir concluyendo, estas 3 cosas quería marcar como son realidades que marca la Biblia sobre las personas que Cristo salvó, sobre nosotros. La centralidad del Evangelio, que tenemos una misión, tenemos una nueva vida. Para terminar, quería que leamos Marcos 8:34. Es Jesús hablando a muchas personas que querían seguirlo, que querían ser sus discípulos. 8:34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria del Padre con los santos ángeles. Esto está escrito para nosotros también, ¿sí? Nos habla también a nosotros. Entonces, el predicar el Evangelio, si el Evangelio es central en mi vida, si yo sé que tengo un nuevo propósito, una nueva visión en mi vida, ¿por qué tomamos como opcional el predicar el Evangelio, el evangelizar? Puede ser porque somos desobedientes, a veces conscientemente no lo hacemos, somos negligentes tal vez. En Hechos, cuando son apresados Pedro y Juan, le dijeron, bueno, no prediquen más. Ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y nosotros parece que podemos con bastante facilidad dejar de hablar de lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que transformó nuestra vida. Y pensaba en esto, o sea, realmente te lo estoy diciendo, no es que yo tenga todo resuelto, sino que realmente Dios
habló también a mi corazón al ver esto. Que a veces nos olvidamos, nos entretenemos con las cosas. Dios nos mandó como embajadores a predicar el Evangelio, y nos entretenemos con cosas por ahí ilícitas, pero que toda nuestra atención se va y nuestra energía, no en expandir el reino de Dios, en llevar el Evangelio, sino en otras cosas, que no somos mandados a eso. O sea, nos va a decir, tenías un solo trabajo, yo te mandé a esto. Y puede ser, como dije recién, por desobediente, por negligente. También puede ser porque no conocemos lo suficiente el carácter de Dios. No conocemos de su amor, de su bondad. No conocemos tanto su ira, su justicia, su soberanía. Por ahí el Dios que pensamos que Dios es chiquitito, que Dios no es digno de ser alabado, no es digno de ser glorificado, no es digno de ser llevado a las personas. Tenemos un trabajo, una misión que cumplir. Para eso estamos en el mundo. Dios pudo haber mandado ángeles que vayan y prediquen y vayan con el Evangelio, pero nos mandó a nosotros. Él eligió predicar por la locura de la predicación, como dice su palabra. No sabemos por qué, porque a través de nosotros, personas débiles, que nos distraemos con cosas del mundo, que nos distraemos con cosas que no deberían ser, y no prestamos atención a la realidad de nuestra vida. No tenemos la vista puesta en lo eterno. Nuestra vida es un tiempito acá y listo. Y por ahí es egoísta decir, bueno, estamos acá, vivimos, me muero, me voy con Dios. Pero tu vecino, la persona que te cruzas todos los días, que no conoce a Dios, se pierde para siempre, como si íbamos a perder nosotros. Y como alguien nos habló a nosotros también tenemos que ir y hablar a las personas. Tenemos que ir y mostrar el amor de Cristo. No es una actividad, no tiene que ser algo, bueno, la iglesia va a organizar una actividad de evangelismo, vamos todos. Es muy bueno eso, pero tiene que ser algo cotidiano, algo natural. ¿Cómo no voy a hablar de Dios si es lo que llena mi vida? ¿Cómo no voy a predicar a Cristo si es lo que llena mi mente, lo que llena todo mi ser? Cuando estamos medio fanatizados con algún tema, no sé si le pasa, hablamos solamente de eso, sea de fútbol, de algún deporte, de política, lo que sea, de libros. Nos damos manija con eso y es lo único que hablamos. Alguien nos viene a hablar de algo y le damos vuelta enseguida para querer hablar de ese tema que tanto queremos, tanto nos gusta. Pero es raro que sea con cosas de Dios. A veces no es así, no nos manejamos de esa forma y tenemos que hacerlo. Entonces estamos acá y fuimos salvos para anunciar el Evangelio y cumplir el mandato divino. Fuimos salvos no para vivir más para nosotros, eso ya no es así, sino para vivir para Dios y que la gente lo pueda salvar. Y ese Evangelio es el mismo que defienden con su vida los hermanos que estábamos orando recién del otro lado del mundo. Aprovechemos estas libertades que tenemos de ir y predicar, ir y hablar. Que no nos puedan callar, ¿por qué? Porque no podemos callarnos de lo que hemos visto y oído. Que busquemos a Dios con todas nuestras fuerzas, que nos dé valentía, que nos dé palabras para poder llevar a las personas. Por ahí algunos somos de una personalidad más retraída, no somos tanto de hablar con cualquiera, y a veces nos cuesta bastante, pero no vamos a hablarnos nosotros, no vamos a vendernos nosotros, no es nuestro carisma lo que salva a las personas, es el Evangelio poderoso que nos salvó a nosotros. Así que eso quería compartirles, espero que sea de bendición. Para mí fue realmente de mucha bendición el poder prepararlo y humillarnos ante Dios, por ahí pedir perdón, por ahí tener en cuenta de que no estamos haciendo nuestro trabajo. Una sola cosa nos pidió Dios que hagamos y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo mientras vamos trabajando, mientras vamos haciendo todas las otras cosas lícitas que Dios nos permite hacer, nos permite disfrutar y llevando el Evangelio. Somos embajadores. ¿Sí? Algún día vamos a volver a nuestra patria y Dios nos va a pedir cuenta por eso. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu Evangelio, gracias por salvarnos, gracias porque somos tus hijos, gracias porque estábamos lejos y hoy estamos cerca tuyo. Queremos pedir perdón personalmente, Señor, por no ser consciente de la gravedad por ahí de mi prójimo, de no ser consciente de que necesita tanto el Evangelio como yo lo necesitaba. Ayúdanos a poder ser conscientes de esto, aprovechar esta libertad que tenemos de este lado del mundo, nuestro país, a no desperdiciarlo. No sabemos cuánto va a durar y si por tu gracia siguen muchos años de así,
que podamos muchos años llevar tu evangelio con claridad y con libertad. Gracias a nuestro Dios por esta reunión, gracias por este momento que podemos abrir tu palabra. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.